Es la gran pregunta que rodea los mercados financieros que se hacen los principales periodistas, analistas y clientes en todo el mundo. ¿Estamos en el inicio de una posible burbuja financiera con la inteligencia artificial? ¿Volveremos a vivir aquellas caídas tan importantes de los índices como ocurrió en la burbuja.com o en la burbuja del 2008 subprime? Todo esto y mucho más vamos a verlo durante los próximos minutos, así que no te lo pierdas. Pues en primer lugar, vamos a hablar sobre los principales riesgos y los motivos que pueden justificar esos miedos de los inversores, de los analistas y periodistas. Por un lado, las altas valoraciones, la alta concentración en una serie de valores tecnológicos dentro de los principales selectivos americanos, la presión actual de los inversores, grandes inversores como Warren Buffett o Michael Burry, demasiadas promesas de la IA con contratos multimillonarios entre unas y otras empresas y sobre todo también el empleo. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en el mercado laboral? En primer lugar, vamos a hablar sobre las valoraciones y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, está el PER, el Price Earner Forward a 12 meses, es decir, el precio dividido de los beneficios esperados durante los próximos 12 meses. Como podemos ver en pantalla, nos situamos en estos momentos en un Price Earning de 22,9 veces. Es verdad que hemos tenido en anteriores ocasiones múltiplos más altos, por ejemplo en la burbuja.com 25,2 veces. Y muchos usuarios, muchos clientes, muchos inversores ya dicen que estos niveles no se pueden sostener. Pero aquí podemos ver cómo a lo largo del tiempo el precio ha ido creciendo de manera sostenida, pero también han ido creciendo los beneficios. Fijaros, aquí hemos multiplicado desde el 2000 hasta el 2025 prácticamente por 4,5 veces el precio al que cotizaba el S&P 500. Pero en vez de multiplicar también por 4 el price earning, apenas estamos 3 puntos por debajo, porque los beneficios, es decir, el denominador, también ha justificado estas subidas. O sea que al contrario de lo que hemos visto en anteriores ocasiones como en la burbuja.com, aquí podríamos decir que las altas valoraciones en parte están justificadas. Echando un vistazo a la media que hemos visto y otros eventos históricos, sí que es verdad que podemos ver que el nivel de 22,9 veces es un nivel más alto, pero como digo, todavía por debajo de la crisis.com. Si echamos un vistazo a otros indicadores, podemos ver el indicador de Warren Buffett, que mide la capitalización del mercado bursátil dividido entre el Producto Interior Bruto del país, en este caso en Estados Unidos, o el índice de Shiller Cape, que mide el precio dividido entre los beneficios de los 10 últimos años ajustados por la inflación. Aquí podemos ver cómo 2025 se sitúa realmente entre uno de los niveles más extremos en ambos indicadores en la actualidad. Mirando en cada uno de ellos podemos ver que el índice de Warren Buffett se encuentra ahora mismo en sus máximos históricos, mucho más alto por ejemplo que la burbuja.com. Sin embargo, el índice de Shiller Cape todavía se encuentra en niveles un poquito por debajo de lo que hemos visto en el año 2000. Como decíamos, a diferencia de la burbuja.com, en el que muchas empresas cotizaban en bolsa sin beneficios, ahora sí que vemos que hay un crecimiento tanto del precio como de los ingresos de estas compañías. Otro de los múltiplos que podemos ver y que está en sus máximos históricos es el precio del S&P 500 en valor en libros. Como podemos encontrar, se encuentra 5,3 veces, esto es medido en agosto de este 2025. Sin embargo, a mí este ratio no me ofrece grandes garantías, porque sí que es verdad que para empresas industriales o bancarias o utilities con activos fijos con grandes valoraciones sí que es una medida muy estable. Para empresas tecnológicas, que es al fin y al cabo el principal sector dominante del S&P 500, no me parece que sea el mejor ratio fundamental. Hablábamos del PER y de la alta concentración. El PER del top 10 de empresas, mientras que el S&P 500 se encuentra en 22,9 veces, ya se encuentra en 30. Pero tampoco es nada preocupante porque vemos, por ejemplo, a empresas como Tesla que sí que tienen un nivel más alto y sin embargo empresas como Nvidia, que es sin lugar a dudas la estrella de Wall Street, en estos niveles prácticamente. La media pues está más alta, desde luego, pero tampoco nos parece, como fijémonos que vemos aquí en el año 2000, que sea unos niveles estratosféricos. En el año 2000 estaban casi el top 10 de empresas
a 44 veces beneficios futuros. Aquí estamos hablando de 30. Lo que también podemos valorar en esta gráfica es la alta concentración. El top 10 de empresas por capitalización de mercado ya se encuentra ahora mismo con una ponderación del 41,6%, mientras que en los beneficios es del 33,2%. Es decir, que ahora mismo de cada 100 euros que se invierten, 41,6 ya están destinados a este top 10 de compañías. Fijémonos en la valoración y ponderación que tiene Nvidia ya en el S&P 500. Ahora mismo ha superado otros hitos históricos que hemos visto en los últimos años, en los que Apple, por ejemplo, ha sido la empresa con mayor ponderación del selectivo. Aquí podemos encontrar que acaba de superar y llegar al nivel del 8%. Podemos ver también cómo ha ido evolucionando las empresas más importantes y predominantes del S&P 500, desde General Motors a IBM, AT&T, pasando por ExxonMobil, General Electric, Microsoft y ya tecnológicas con Apple y Nvidia a la cabeza. Para hacernos una idea de la magnitud de la valoración de Nvidia, son 5 billones de dólares, lo que es decir, todo el mercado de España, de Italia, de Emiratos Árabes y de Holanda, todos ellos juntos, tienen un nivel inferior que el de la propia cotización de Nvidia. No solo es Nvidia esa preocupación de la alta concentración, hablamos también de Microsoft con una ponderación superior al 6%, de Apple, aquí en Alphabet un 4%, igual que Amazon, un poquito por debajo vemos a Meta, también vemos a Tesla con una ponderación del 2%, y esto es algo que nunca habíamos visto. La rentabilidad de las empresas del top 10 y sobre todo las magníficas 7 pues han tenido una predominancia absoluta, y es que el porcentaje de la rentabilidad del S&P 500, para hacernos una idea, en el año 2021 explicaban estas empresas el 33% de la rentabilidad del S&P 500. Pasamos en 2022 al 56%, en 2023 al 63% y ahora hemos bajado al 52%. Pero a pesar de que es una alta concentración por lo que estamos viendo, es que realmente el crecimiento de los beneficios ha ido justificando estos movimientos. Fijémonos que las magníficas 7 crecieron interanualmente un 31% sus beneficios en 2023, un 40% en 2024, mientras que el resto de las 493 empresas lo hicieron en un menos 4 y 4%. Esta es la estimación del 2025, pero os doy datos actuales, y es que el crecimiento de los beneficios en este último trimestre ha sido para las magníficas 7 de casi el 30%, el doble de lo esperado, y mientras que el S&P 500 en general, contando también a las magníficas 7, ha sido del 13%. ¿Y cuáles son esas 10 empresas que antes hablábamos que tienen un 41,6%? Pues aparte de Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, que habíamos hablado previamente, encontramos a Broadcom, Berkshire Hathaway, que ha ido perdiendo y evolucionando a la baja desde que Warren Buffett dio un paso al lado, y JP Morgan. En otras situaciones podemos ver como el top 10 de empresas pues tenía una ponderación del 20% en los años 85, de menos del 20% del total del S&P 500 en el 95, un poquito más del 20% en el 2005, poquito menos en el 2015, y fijémonos, registros históricos. Otro de los grandes revuelos que hemos visto en los últimos días ha sido Michael Burry, que vais a ver en pantalla como uno de los protagonistas de la película The Big Short. Michael Burry fue aquel inversor que pronosticó la caída del mercado financiero en el año 2008 con la crisis subprime antes que nadie, y se hizo muy famoso por ello. Sin embargo, desde entonces Michael Burry ha ido anunciando algunos pronósticos no del todo acertados, como por ejemplo ocurrió en enero de 2023, en el que simplemente notificó en sus redes sociales una palabra: sell, vender. Desde ese momento el S&P 500 en 2023 subió un 27%, en 2024 un 25% y este año lleva ya casi un 20%. Pero en los últimos días es que Michael Burry ha anunciado que a través de su hedge fund, Sions Management, ha incorporado algunas inversiones un poco polémicas para la situación actual. El 66% de su cartera son posiciones en opciones de venta, es decir, a la baja de Palantir.
Otra de las empresas en las que ha invertido a la baja es en Nvidia, con un 13,51% de su cartera, mientras que al alza encontramos a la farmacéutica Pfizer o a la energética Halliburton. Otro de los inversores que parece no fiarse del mercado es Warren Buffett, y es que Berkshire Hathaway ha vendido otra vez más por 12º trimestre consecutivo, y la pila de efectivo que tiene Warren Buffett es ya de casi el 6% de todos los bonos del Tesoro globales de Estados Unidos que existen. Warren Buffett no se fía de la situación actual y por eso acumula renta fija, bonos del Tesoro a corto plazo que pueden ser fácilmente líquidos por si hay alguna caída en las que pueda aprovechar precios más competitivos. Y hablamos de las grandes tecnológicas, y es que una de las grandes preocupaciones también que estamos viendo en las últimas semanas es que las Big Tech ya no solo gastan en CAPEX, en infraestructura, en chips de Nvidia, en data center, a través del efectivo que tienen, sino que además están emitiendo deuda. Aquí podemos ver el ratio de deuda sobre equity de las grandes empresas tecnológicas y cómo Oracle ha sido la que más ha llamado la atención debido a una fuerte emisión a 30 años que realizó hace unas semanas. Y esto pone un poco en aviso a los inversores porque ya no solo están invirtiendo lo que tienen, sino lo que creen que pueden tener en unos años. Y fijémonos en el gráfico siguiente. Este habla sobre el spread de crédito, es decir, el diferencial que pagan estas compañías sobre el bono del Tesoro del país. Y aquí podemos ver cómo en las últimas semanas ha ido evolucionando al alza, es decir, que los inversores van demandando una mayor rentabilidad de estas compañías por comprar su deuda. Empresas como Meta, como Microsoft mismamente, también han emitido en las últimas semanas fuertes sumas de deuda, aunque se encuentran fuera del balance debido a que lo han hecho a través de vehículos estructurados para ello o a través de crédito privado. Precisamente todo este encaje de bolillos contable ha sido una de las críticas de Michael Burry que no comentaba antes. Según el famoso inversor, estas empresas tecnológicas están haciendo fraude contable porque están depreciando los activos físicos y activos principalmente de Nvidia en un periodo de aproximadamente 6 años, cuando según el propio Burry deberían de hacerlo en 2 años, que es cuando se quedarán obsoletos esos chips. Por tanto, lo que hacen de esta manera es impulsar los beneficios de manera contable en vez de realizarlo como tendrían que hacerlo. No solo son los inversores quienes han puesto en aviso a los mercados, también, sorprendentemente, directores ejecutivos de alta enjundia. Por ejemplo, podemos ver al director ejecutivo de Goldman Sachs, Solomon, que afirma que es probable que los mercados caigan entre un 10 y un 20% durante las próximas semanas debido a las altas valoraciones y la alta concentración. En cuanto a los datos de empleo, al no conocer en las últimas semanas ningún dato macro debido al cierre de gobierno estadounidense, sí que hemos conocido el índice de Challenger Gray Christmas, que no se le suele dar mucha importancia porque los datos de ADP, los datos de nóminas no agrícolas, subsidios por desempleo en el mercado laboral pues tienen mucha más relevancia, pero como digo, al estar en el mercado cerrado, sobre todo pues las nóminas no agrícolas no las hemos conocido. Así que se le ha dado mucha importancia y aquí podemos ver la cantidad de despidos, de anuncios que hay en los meses de octubre en los últimos 30 años. Y podemos ver que en el 2025 no habíamos visto un ritmo de despidos tan alto en un mes de octubre como desde el año 2002. El máximo, por tanto, de los últimos 23 años liderado por las empresas tecnológicas. Y todo esto, ¿cómo ha repercutido en la Reserva Federal? Porque esto es muy importante. El próximo 10 y 11 de diciembre se reúne la Reserva Federal para poder decidir si recorta de nuevo los tipos de interés después de hacerlo ya de manera consecutiva en septiembre y en octubre. Y aquí podemos ver cómo las probabilidades han ido bajando, prácticamente en un 50%, que esto es en la actualidad, de recorte de 25 puntos básicos o de mantenerse sin cambios. Hace un mes, el 13 de octubre, las probabilidades eran de casi un 90%. Pero desde entonces, tanto algunos miembros de la Fed, encabezados por Jerome Powell, que descartó dar por hecho un recorte de tipos, al igual que otros miembros en las últimas semanas, y unos datos de inflación en los que también vemos cómo el crecimiento de los precios se encamina poco a poco a superar el 3%, hacen dudar
a los principales economistas del país y también a los miembros de la Fed. Entonces, ¿será momento de vender con todo esto? Pues realmente creemos que hay 4 pilares positivos que pueden sujetar los avances actuales del mercado. Por un lado, encontramos los recortes de tipos. Fijémonos, estamos en el segundo mayor ciclo de recorte de tipos en un periodo de 24 meses de toda la historia, solo superado por los 313 que vimos desde agosto del 2008 hasta agosto del 2010, que fue la gran crisis financiera que casi hace quebrar el mundo que conocemos hoy. 2020 con 255 recortes sería el tercero. Pero no solo hablamos de estímulos monetarios a través de recortes de tipos, el fin del QT. Aquí podemos ver cómo la Reserva Federal fue incrementando su balance en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, hasta tener más de 9 billones de dólares en balance. Poco a poco fue reduciendo, es decir, que aquellos bonos que tenían cartera no se iban renovando, sino que simplemente se iban venciendo y no se iban depositando en nuevas inversiones. Ahora lo que han comunicado es que es el fin de este programa, por tanto, empezarán otra vez poco a poco a comprar. Y esto significará que habrá de nuevo más liquidez y más dinero en circulación. Otro de los aspectos positivos es que entramos en un periodo estacionalmente bueno. Fijémonos, noviembre y diciembre son 2 meses altamente positivos para el S&P 500. Desde 1926 suman una rentabilidad media del 3,3%. Y si sumamos cualquier 2 meses del año, un periodo de 2 meses consecutivos, es el mejor momento de todo el ejercicio. Si además, que no venga en pantalla, si os digo que contabilizamos aquellos años en los que el S&P 500 acumula subidas de más del 10% desde enero hasta octubre, como ocurre en este 2025, ya no sería un 3,3, sino un 4,8%. Y a diferencia de la crisis de las .com, en las que veíamos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda a Cisco System, que fue la empresa más representativa de esa gran burbuja, como su precio, dibujado en azul, iba subiendo sin parar, mientras que sus beneficios apenas iban haciéndolo a su vez. Y aquí podemos ver todo lo contrario. Nvidia, cuyos precios van subiendo, pero fijémonos en lo que hacen los beneficios. Aquí también se dio algo que todavía no estamos, que es la Reserva Federal. Recordar que en el año 2000 la Fed decidió subir los tipos de interés. ¿Y qué provocó esto? Que aquellas empresas que salían a bolsa a cotizar sin grandes beneficios, con una deuda muy alta, poco a poco pues vieron cómo refinanciarse iba a ser más caro debido al cambio de política monetaria de la Reserva Federal. Subió los tipos y esto ahogó a muchas empresas sin beneficios que tuvieron que quebrar, provocando un efecto dominó. Ahora mismo no parece que estemos en el mismo nivel, viendo que hay recorte de tipos y además el fin del QT. Y como os decía, en cuanto a los beneficios, podemos ver que las empresas del S&P 500 han presentado unos beneficios mucho mejor de lo esperado en las últimas semanas, desde el 7,3% esperado en septiembre hasta el 10,7% y que ahora ha sido del 13%, ya os digo, en noviembre, mientras que esta gráfica es de octubre. Sobre todo liderados por las empresas tecnológicas, pero también por utilities o financieras. Ya lo avisaba Ray Dalio, que al contrario de lo que decían Warren Buffett y Michael Burry, él lo que dice es que hay que aprovechar la tendencia actual y más cuando la Fed impulsará la burbuja, aumentando el quantitative easing, es decir, los programas de estímulos monetarios, comprimiendo las primas de riesgo, reduciendo los rendimientos reales, ya que bajará el tipo de interés nominal, los bonos y los tipos de interés de la Reserva Federal, aumentando la inflación, y esto provocará que, por tanto, las valoraciones a futuro de las empresas tecnológicas principalmente se amplíen, elevando, como decimos, esos múltiplos, impulsando principalmente a empresas tecnológicas y el oro. Aquí podemos ver en este cuadro cómo en anteriores ocasiones en los que hemos visto esos programas de estímulos de la Fed había cosas dibujadas en rojo, porque eran realmente situaciones de desaceleración o recesión, mientras que ahora lo que estamos viendo son patrones positivos, con un crecimiento real del 2,1, una tasa de desempleo del 4,3, bueno, pues un price earning ajustado por ciclicidad de los 10 años y la inflación del 39,5, spread de créditos bajos, lo cual todo nos da una impresión de que la situación económica es positiva, pero aún así la Fed impulsará la burbuja.
Y el mercado actual es que no muere por edad, no muere como nosotros. El mercado actual, los bull markets, como vais a ver en pantalla, mueren por recesiones o por cambios de política monetaria de la Fed. Ahora mismo no vemos ninguna de esas dos en el horizonte a corto plazo. Ahora bien, si hay un cambio en los próximos meses en los que, debido a los estímulos monetarios y fiscales, debido a los aranceles, a las políticas de inmigración, a la debilidad del dólar, la inflación empieza a subir por encima del 4 y eso provoca que Powell y el resto de la Fed tenga que subir los tipos de interés, hablaríamos de otra cosa, pero es algo que todavía no vemos. Y de momento, lo que sí os digo, y a pesar de que a muchos lo entiendo que os dé miedo, es que invertir cuando el SP500 se encuentra en sus máximos históricos es cuando mejor rentabilidad podemos obtener en el medio plazo. Y aquí podemos ver que cuando el SP se encuentra en sus máximos históricos, la rentabilidad obtenida 24 meses es del 20,2 y en cualquier otro momento que no sean máximos históricos es inferior del 18,9. También es superior en un plazo de 12 meses. Y espero que os haya aclarado con este vídeo un poco más sobre la situación actual. Desde luego que siempre hay riesgos y más en un momento en el que hemos visto las subidas tan vertiginosas de los índices. Pero de momento seguimos apoyándonos en esos 4 pilares que hablábamos previamente. Solo el tiempo dirá si realmente estamos ante una gran burbuja financiera, ante una revolución que lo cambiará todo o ante algo que no sabemos qué es lo que será. Lo que es seguro es que podréis seguirlo a través de la XTB App.